dormir la siesta, a realizar canciones para no dormir la siesta porque te pasan por arriba. Eso es así absolutamente. Vayamos por parte, decía Jack. Están destripando los derechos y yendo por partes, aunque tuvieran una capacidad, no decírselo a la población, ponerlo en una ley que en realidad es un programa de gobierno, o sea, ya ahí hay una falacia brutal, que no fue presentada en el periodo electoral, sino que fue presentada después, y bueno, y disfrazarla de la defensa de los derechos de la población. Vayamos por partes. Nosotros, desde el principio, hemos sido absolutamente contestes en que estamos ante una situación muy compleja desde el punto de vista sanitario, que afortunadamente a nuestro país lo tomó en un estado de construcción de derechos en términos de salud y de infraestructura en términos de salud, que le permitió paliar desde marzo hasta el día de hoy sin haber definido que se entró en la primera ola. Ese no es un tema menor, porque no es debido a las políticas del gobierno solamente, aunque algunas fueron acertadas, sin ninguna lugar a duda, y eso lo ha dicho la oposición y lo ha dicho todo el mundo. Tiene que ver con que existe una historia, con que existe una infraestructura, con que existen las posibilidades de tratar de proteger, de realizar el diagnóstico a tiempo, una comunidad científica que durante todos estos años, sobre todo los últimos 15 años, ha crecido en cuanto a sus posibilidades de desarrollo, de inserción en el país, porque ha vuelto a muchos, dadas las condiciones que existían, y de trabajo por la inversión que se ha hecho en términos del aporte del Estado de investigación científica. Los componentes centrales. Entonces, a raíz de eso, que eso hay que nombrarlo, porque si no se dice una mitad o una tercera parte de la verdad, ¿no? Las dos terceras partes son todo esto, que es lo que no tienen otros países vecinos y de Europa, que están pasando problemas mucho más importantes que nosotros. Decir esto implica no solamente reconocer que una tercera parte sí está muy bien y acompañada a su vez por la oposición y por la academia, por todo, sino que además detrás y al costado, nunca adelante, nunca de frente de esta pandemia, se comenzó con la destrucción de derechos desde el mismo momento en el cual se asume. Vayamos por partes. Cuando se aplican los primeros incrementos desde el punto de vista absolutamente contrario a lo que se había anunciado en términos del impositivo, que no es un tema menor. Por ejemplo, cuando se quita el 2% de la tarjeta, y demás, ¿no? O cuando se empieza desde el BPS a establecer mecanismos por parte de la dirección actual que tienden a conculcar derechos de los jubilados y a magnificar ganancias de los trabajadores con una no persecución, no, con un no contralor del tema de los ingresos mínimos por trabajador, de acuerdo a lo que son los consejos de salario, los acuerdos que hay, cuando se le da libertades a las empresas y demás. Hoy está pasando algo que es terrible, ¿no? Que comenzó ya en ese momento, que comenzó cuando, por ejemplo, no tuvieron más remedio que ir al juzgado y decir que efectivamente la operación de Capcom con Venezuela le había significado al país 330 millones de ahorro, cuando dijeron que se habían robado, afanado, salieron en la prensa, hicieron denuncias y de todo un poco, 330 millones de dólares. Cuando la propia ministra de Barleche, no, fue porque en ese momento formaba parte del otro gobierno, ¿no? Y no tuvo más remedio que sí que decir que efectivamente eso había ocurrido, ¿no? Pero todo ese combo que parecía un poco desordenado también tiene que ver con la conceptualización del tema de la seguridad y de cómo se lo visualizaba y se bombardeó durante todo el periodo de los 15 años como un tema central, agitándolo como bandera política y culpabilizando contemporánea en cuanto a los valores, en cuanto a los códigos, ¿no? Sino a la responsabilidad de aquellos que no hacían nada.
claro que cuando vamos a las cifras y como cuando vamos a lo que efectivamente se hizo, sin que todo haya sido perfecto, y que todo lo que se hizo no contempló solamente los aspectos represivos, sino que contempló también el desarrollo a nivel de los sectores más excluidos, de mecanismos que permitieran contener, contemplar, proteger a aquellos que no forman parte de esa minoría delictiva, y que tienen niveles de exclusión debido a lo que es el proceso de concentración de riquezas en nuestra sociedad. Cuando se analiza todo eso y cuando se analiza los planteos que se hacían, uno se da cuenta que en realidad acá lo que se venía era otra cosa, que efectivamente es lo que se está en este momento llevando a la práctica. Yo hablaba del BPS, ¿no? La indignación que a uno como ex militante sindical, ¿no? Lo embarga, ¿no? Al escuchar las palabras del compañero senador Oscar Andrade, ¿no? Con respecto a los 65 trabajadores del sindicato de la carne, ¿no? Echados porque no aceptaron un 65% de rebaja salarial. A ver, ¿de qué estamos hablando? Todas las políticas económicas que se han desarrollado desde el primer momento de marzo hasta el día de hoy no han tenido en cuenta en ningún momento los planteos que se han hecho desde los sectores opositores, desde el movimiento sindical, del movimiento cooperativo, de poder llegar al conjunto de la población que se encuentra en peores condiciones con por lo menos durante 3 meses un salario mínimo. ¿Cuánto realmente le hubiera costado? 2 aviones más, un avión más, de repente con un avión más de los que se gastaron, alcanzaba y sobraba. Y eso en ningún momento se protegió, a eso en ningún momento se le dio la importancia que tiene, porque a la hora de decirte quédate en casa, es quédate en casa, no labures, no cobres, anda el seguro de paro, se terminó el seguro de paro, te quedaste sin laburo, los laburos se achicaron y anda salir de caño. Más o menos es eso, ¿no? Y esta gente no tuvo, no es un problema de sensibilidad, sino no tuvo la capacidad de poder destinar hacia aquellos a quienes tendría que haber destinado este tipo de atención en términos sociales y económicos que demostraran una sensibilidad que sí demostraron con todas las patronales, desde el comercio hasta el turismo, hasta... Claro, la excusa de fondo es el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Esa es una parte, existe. La otra es el mantenimiento de las ganancias de aquellos que hicieron, pero pingües, concentraciones de riqueza durante todos estos años. Entonces digo, a la hora de venirnos para acá ya en este momento, ¿no? En este plazo, en estos términos históricos, y que te quieren meter en la cabeza que la violación de la Constitución flagrante que acaban de hacer, votando con total y absoluta impunidad la práctica de impedir que hayan concentraciones bajo el pretexto que no tiene ningún asidero científico, porque de ningún toque de tambores se siguió un hilo epidemiológico, ¿no? De ningún toque de tambor, ni de ningún paseo por la Rambla, no hay datos en ese sentido. Los datos científicos muestran otra cosa, pero tiene que ver también, o tendrá que ver, yo voy a hacer una pregunta, porque una parte tiene que ver con ese concepto de que lo que también se le quiere meter en la gente con ese tipo de resoluciones es tener miedo porque te vamos a reprimir. Pero yo me hago una pregunta, ¿no? Me hago una pregunta. ¿Realmente, durante todo este tiempo, todas las acciones que tomaron entonces eran anticonstitucionales? Cuando fueron a disolver y a reprimir a Juan Lacase, o cuando fueron a disolver y a reprimir al Interior, o en la Plaza Sereni, o en todas las concentraciones que habían de jóvenes tocando el tamboril, y reprimieron en forma dura, los mataron, ¿no? Pero a algunos le pegaron con palos, los llevaron en cana. Entonces, estaban actuando sobre acciones que tenían que ver con el uso legal, el uso constitucional del derecho a reunión sin armas, nada por el estilo,
y sin el amparo de esta ley perniciosa, ¿no? Están reconociendo efectivamente que violaron la Constitución, que violaron los derechos, que violaron la ley. Yo veía ayer una grabación que se hizo viral en un pueblito del interior, no recuerdo el nombre, en el cual habían 5 o 6 gurises en una plaza. Estaban juntos y vienen dos policías jóvenes, ahí se conocen todos, les hablaron bien, ¿no? Y hay 2 cosas que le dijeron: se tienen que retirar porque no pueden haber concentraciones. Le digo, pero la pregunta fue: ¿hasta cuántos? No pueden haber concentraciones. Eran 5 gurises o 6. Y además, escuchen esto, están tomando alcohol en la calle y eso está prohibido. Yo ayer hablaba con una abogada amiga mía, ¿no? En realidad familiar mía. Y le pregunté específicamente, me dice: no existe en ningún lado, ni decreto, ni ley que a vos te diga que, porque si no, ningún boliche podría sacar, por ejemplo, una mesa para afuera del ámbito de la arquitectura del boliche, ponerla a la puerta de la calle y que todo el mundo tomara whisky, cerveza y lo que diablo fuera. No existe esa prohibición en el día. Bueno, siguiendo con esta línea, ¿no? Existe una relación estrecha entre la violación flagrante de la Constitución, con lo que se acaba de votar, en contra de los trabajadores, con lo que se acaba de votar en contra del derecho de reunión, con lo que se acaba de, en definitiva, en votar en la LUC, en la cual se le atribuyen y se le otorgan a las fuerzas represivas del Estado la posibilidad de actuar sobre la población civil, violando lo que son los derechos constitucionales y los derechos humanos, sin tener que rendir las consecuencias, por las consecuencias de lo que allí se cause. En el día de ayer, en esa misma filmación que hicieron los gurises, uno de ellos en un momento dice: a mí que me preocupa es aquel que está con la escopeta en la mano. Acto seguido, pero parecía cosa del demonio, como decía mamá, ¿no? Se le cae la escopeta y se escapa un tiro. Se siente, los gurises no sabían qué decir. La respuesta de los policías fue: no pasa nada, está todo bien, tranquilo. O sea, si se le escapó un tiro porque estaba gatillado. ¿Está claro? No se escapa un tiro si se le cae una escopeta, porque sí. Yo no sé mucho, nunca en mi vida tuve un arma en las manos, pero esas cosas las sentía. Entonces, para ir terminando, ¿no? Para ir resumiendo, existe una operación, y yo creo que tiene que ver esta votación que se hace, que pretende ser de corto plazo, pretende ser de un tiempo limitado, y yo creo que lo que es en realidad es un complemento de algo que inevitablemente va a suceder, porque arriba del carro de la industria de la carne se están subiendo y se van a subir muchísimas patronales, porque se sienten con el viento en la camiseta y se sienten respaldadas por un gobierno que, como siempre, ha hecho, como históricamente lo ha hecho, la opción no por los más débiles, sino por los más poderosos, porque está construido por ellos. Seguramente las protestas que puedan llevar adelante los compañeros del movimiento sindical, reivindicando, como lo han hecho con responsabilidad hasta el día de hoy, ¿no?, sus peticiones, hoy que existe esta ley anticonstitucional que viola los derechos, que los viola absolutamente los derechos de los uruguayos, trabajadores y trabajadoras, y de los uruguayos jóvenes y de los estudiantes, todo el mundo, va a ser un componente que determine que los niveles de represión, también prohijados por la LUC, se desarrollen en términos de violación flagrante a los derechos humanos.